Mis padres dijeron que no podían pagar el viaje para dos, así que mi hermana se quedó con las vacaciones. Cuando regresaron, descubrieron que me había ido para siempre. Y que me había llevado cada cosa que alguna vez había comprado. Empezaron a gritar. Soy Boris, tengo 28 años, y siempre he sido el hijo olvidado en mi familia. Mis padres dejaron claro desde el primer día que mi hermana, Amanda, era su hija predilecta. Pero nada me preparó para el día en que anunciaron unas vacaciones de ensueño a Hawái y me dijeron que yo no estaba invitado. Esas vacaciones fueron la gota que colmó el vaso en una vida entera de ser el segundo mejor. Lo que no esperaban era regresar y encontrar la mitad de su casa vacía, y a mí, desaparecido sin dejar rastro. La expresión en sus rostros cuando se dieron cuenta de que me había llevado todo por lo que alguna vez había pagado. No tuvo precio. Antes de sumergirme en esta historia de traición familiar, deja un comentario diciéndome desde dónde estás viendo esto. Dale al botón de me gusta y suscríbete para unirte a nuestra comunidad de historias de la vida real que podrían validar tus propias experiencias. Creciendo en los suburbios de Boston, siempre sentí que algo no estaba bien en cómo mis padres me trataban en comparación con mi hermana. Amanda es 2 años menor que yo, y desde el momento en que nació, fue como si yo me hubiera vuelto invisible. Donde yo era callado y reflexivo, Amanda era extrovertida y teatral. Mis padres, Robert y Linda, parecieron conectar con su energía al instante, mientras que mi naturaleza reservada los dejaba sin saber cómo relacionarse conmigo. Las señales de favoritismo fueron sutiles al principio, pero se hicieron descaradamente obvias a medida que crecíamos. Cuando tenía 12 años, empecé a notar que Amanda siempre recibía ropa nueva para la escuela, mientras que yo tenía que conformarme con lo que todavía me quedaba del año anterior. Mis padres lo minimizaban con excusas como, a los chicos no les importa la moda, o, te compraremos cosas nuevas la próxima vez. Pero esa próxima vez rara vez llegaba. Lo que dolía más que las cosas materiales era la desigualdad emocional. Cuando tuve mi primer recital de saxofón en 7º grado, después de haber practicado durante meses, mis padres llegaron 15 minutos tarde y se fueron temprano porque a Amanda le dolía el estómago. Sin embargo, nunca se perdieron ni una sola de sus presentaciones de baile, sentándose en primera fila con flores y tomando cientos de fotos. Las mañanas de Navidad en nuestra casa eran particularmente dolorosas. Yo veía cómo Amanda desenvolvía la última consola de videojuegos, una bicicleta nueva o lo que fuera que estuviera en su lista de deseos, mientras yo recibía artículos prácticos como calcetines, útiles escolares o libros de la sección de liquidación. Un año, cuando tenía 16, Amanda recibió un teléfono inteligente nuevo mientras que yo recibí una tarjeta de regalo de $50. Cuando mencioné cortésmente la disparidad, mi madre dijo, Amanda necesita más aliento que tú. Tú eres tan autosuficiente. Esa se convirtió en su justificación favorita para el trato desigual. Yo era maduro, independiente, de bajo mantenimiento, todo un código para no necesitamos invertir tanto en ti. A pesar de todo, trabajé duro en la escuela, esperando que el éxito académico finalmente pudiera ganar su atención. Me gradué de la secundaria con un GPA de 4.2 y obtuve una beca parcial para la Universidad Estatal de Ingeniería. Mis padres asistieron a mi graduación, pero pasaron la mayor parte de la ceremonia hablando de cómo Amanda probablemente sería la mejor de su clase cuando llegara su momento. Después de la universidad, conseguí un trabajo decente en una firma de ingeniería local. El salario inicial no era impresionante, pero ofrecía estabilidad y potencial de crecimiento. En lugar de mudarme de inmediato, tomé la decisión de quedarme en casa para ahorrar dinero para el pago inicial de una casa. Esta decisión, aunque financieramente sólida, me devolvió a la dinámica diaria de nuestra desequilibrada familia. Lo que mis padres no reconocieron fue que, después de volver a casa, empecé a contribuir significativamente a los gastos del hogar. Pagaba $500 mensuales de alquiler, cubría los servicios de internet y streaming, y a menudo compraba los víveres. Mientras tanto, Amanda, quien había abandonado la universidad comunitaria y trabajaba a tiempo parcial en una boutique, vivía completamente libre de responsabilidades financieras. Mis padres lo justificaban diciendo, ella todavía está encontrando su camino. También me convertí en el personal de mantenimiento y soporte técnico por defecto. Cuando el lavavajillas se rompió, investigué modelos, pagué la mitad del costo de uno nuevo y lo instalé yo mismo. Cuando su computadora colapsó, pasé un fin de semana entero recuperando sus archivos y configurando un sistema de respaldo.
Incluso pagué por muebles nuevos para la sala cuando los viejos se desgastaron demasiado, aunque mis padres más tarde se refirieron a ellos como su compra cuando se los mostraban a sus amigos. A través de todo esto, reprimí mi creciente resentimiento. Siempre había una voz dentro de mí que decía, son tus padres. La familia permanece unida. Seguí esperando que, eventualmente, vieran mi valor y apreciaran mis contribuciones. Quizás se darían cuenta de cuánto estaba haciendo por la familia. Quizás, finalmente, me verían. Pero ese reconocimiento nunca llegó. En cambio, siempre había más que hacer, más que dar, más que sacrificar. En las fotos familiares que se exhibían por la casa, noté cómo a menudo me colocaban en el borde, fácil de recortar, mientras que Amanda estaba al frente y en el centro. Durante las reuniones familiares, los parientes se deshacían en elogios sobre la última aventura o perspectiva laboral de Amanda, mientras que mi carrera estable y mis contribuciones solo merecían menciones pasajeras. Aún así, mantuve la paz. Evité las confrontaciones. Me dije a mí mismo que la armonía familiar valía la incomodidad interna que sentía. Me convencí de que, con el tiempo, algo cambiaría. Entonces llegó el anuncio en la cena que finalmente destrozaría mis ilusiones sobre mi lugar en esta familia y pondría en marcha una cadena de eventos que cambiaría nuestras vidas para siempre. Fue un viernes por la noche en abril cuando mi vida dio un giro definitivo. Mamá había preparado su lasaña especial, lo que generalmente indicaba algún tipo de anuncio familiar. Todos nos sentamos alrededor de la mesa del comedor que yo había restaurado el verano pasado, con mi propio dinero y tiempo. Tenemos noticias emocionantes, anunció mi padre, luciendo particularmente complacido consigo mismo. Miró a mi madre, que prácticamente saltaba en su asiento. Tu madre y yo hemos estado ahorrando, y hemos reservado unas vacaciones familiares a Hawái. Mi hermana Amanda jadeó, agarrándose el pecho dramáticamente. Oh, Dios mío, ¿es en serio? ¿Hawái? El verdadero Hawái. 10 días en Maui, confirmó mamá. Nos vamos en 3 semanas. Sentí una sonrisa genuina extenderse por mi rostro por primera vez en meses. Unas vacaciones familiares eran exactamente lo que necesitábamos. Quizás esta sería una oportunidad para restablecer nuestras relaciones, para conectar en un terreno neutral, lejos de los patrones de nuestra vida diaria. Eso es increíble, dije, ya calculando mentalmente cómo organizar mis días libres en el trabajo. Siempre he querido ver Hawái. ¿Tenemos planes específicos para las actividades, o vamos a improvisar? Un extraño silencio se apoderó de la mesa. Mi padre de repente se interesó mucho en su lasaña, y la sonrisa de mi madre se tensó. Bueno, dijo ella con cuidado, ese es el tema, Boris. Solo pudimos pagar 3 boletos. Las palabras no se registraron de inmediato. Oh, dije. Entonces, ¿vamos en momentos diferentes, o alguien se quedará en un hotel distinto para ahorrar dinero? Otro silencio incómodo. No, cariño, continuó mi madre con esa misma sonrisa tensa. Lo que queremos decir es que Amanda vendrá con nosotros y tú te quedarás en casa. Sentí como si me hubieran abofeteado. ¿Se llevan a Amanda y a mí no? No es así, intervino mi padre. Es solo que los fondos están ajustados en este momento, con la economía y todo. Solo pudimos arreglárnoslas para 3 boletos. Entonces, ¿por qué no lo sorteamos o nos turnamos de alguna manera? Yo podría unirme a ustedes una parte del viaje y Amanda la otra, sugerí, luchando por mantener mi voz estable. Boris, dijo mi madre con un tono que reconocía muy bien, el que usaba cuando le explicaba algo obvio a un niño difícil. Amanda ha estado bajo mucho estrés con su búsqueda de empleo. Realmente necesita este descanso. Tú estás establecido en tu carrera. Eres más independiente. ¿Lo entiendes, verdad? Lo que entendí en ese momento fue que nada cambiaría jamás. No me dejaban atrás por dinero. Me dejaban atrás porque yo siempre era el que podía ser dejado atrás. Claro, dije, con la voz hueca. Entiendo. Por eso eres el mejor hermano mayor, intervino Amanda, estirando la mano para apretar mi brazo. Siempre tan comprensivo. El resto de la cena pasó en una neblina de conversaciones sobre Hawái, qué playas visitarían, el luau al que asistirían, los lugares de snorkel que explorarían.
Asentí y sonreí en los momentos apropiados, mientras algo frío y definitivo se instalaba en mi pecho. Después de la cena, me retiré a mi habitación y me senté en silencio, mirando la pared. A través del suelo, podía oírlos en la sala de estar, riendo y discutiendo con entusiasmo los detalles de su próxima aventura. Mi padre mencionó algo sobre alquilar un convertible, una extravagancia que contradecía su afirmación de limitaciones financieras. Más tarde esa noche, escuché a mis padres hablando con Amanda en la cocina. Asegúrate de no publicar demasiadas fotos de las vacaciones en las redes sociales, decía mi madre. Boris podría sentirse excluido. Él estará bien, respondió mi padre. Él siempre está bien. Las 3 semanas previas a su partida fueron dolorosas. Cada día traía nuevos preparativos que me excluían, viajes de compras para trajes de baño y ropa de verano nuevos, guías turísticas esparcidas por la mesa de centro, discusiones sobre reservas en restaurantes y excursiones. Mantuve la compostura, incluso ayudándolos a investigar los mejores lugares para probar comida hawaiana auténtica. Cuando mi madre tuvo problemas con el check-in en línea, la guié paso a paso. Cuando mi padre se preocupó por dejar la casa vacía, le aseguré que vigilaría todo. La noche antes de su partida, les ayudé a hacer las maletas. Mi madre pareció momentáneamente incómoda cuando le entregué la nueva bolsa de playa que le había comprado como regalo. «Qué considerado», dijo. «¿Estás seguro de que estás bien con que nos vayamos sin ti?» «Está bien», dije, la mentira saliendo fácilmente después de tanta práctica. «Alguien tiene que cuidar el fuerte, ¿no?» A la mañana siguiente, los llevé al aeropuerto. Amanda saltaba en el asiento trasero, enumerando todas las fotos de Instagram que planeaba tomar. Mi padre repasó su itinerario por 10ª vez. Mi madre me recordó que regara sus plantas y revisara el correo. En la terminal de salidas, descargué su equipaje y me quedé de pie, torpemente, mientras se preparaban para entrar al aeropuerto. «Te traeremos algo bonito», prometió mi madre, abrazándome brevemente. «Diviértanse», respondí, forzando una sonrisa. Los vi desaparecer a través de las puertas corredizas, mi hermana se giró una vez para saludar con entusiasmo. Luego volví a mi auto y conduje a casa, a una casa vacía que nunca se había sentido realmente mía, a pesar de todo lo que había contribuido a ella. Mientras entraba en el camino de entrada, me di cuenta de que era la primera vez en años que tenía la casa completamente para mí durante un periodo prolongado. 10 días de soledad se extendían ante mí. 10 días para decidir qué quería hacer con el resto de mi vida. La casa se sentía anormalmente silenciosa al entrar. Sin el ruido de fondo constante de mi familia, podía escuchar los sutiles crujidos de las tablas del suelo y el zumbido del refrigerador que había comprado el invierno pasado cuando el viejo se estropeó inesperadamente. Deambulé por las habitaciones, viendo nuestro hogar con nuevos ojos. En la sala de estar estaba el centro de entretenimiento que había construido desde cero, el sofá para el que había ahorrado durante meses cuando mamá se quejó de dolores de espalda por el viejo, y el televisor inteligente que le había regalado a la familia por Navidad hacía 2 años. En la cocina, mi cafetera estaba en la encimera junto a la batidora de pie que le había comprado a mamá por su cumpleaños, la cual había usado exactamente 2 veces. El comedor presentaba la mesa que había restaurado y las sillas que había retapizado después de un taller de fin de semana. Fue sorprendente darme cuenta de cuánto de lo que hacía cómoda esta casa provenía de mi billetera y mi trabajo. Sin embargo, en las conversaciones familiares, estos artículos siempre se mencionaban como nuestro nuevo sofá o el televisor que compramos el año pasado. Curioso por saber qué más podría descubrir, me aventuré en el armario de la habitación de invitados, rara vez visitado, donde se guardaban los álbumes familiares y los recuerdos. Saqué álbumes de fotos que se remontaban a mi infancia y me senté en el suelo para hojearlos. La evidencia visual era innegable. En las fotos de las vacaciones familiares de cuando tenía 10 años, Amanda estaba al frente y en el centro, sobre los hombros de mi padre en Disney World, mientras yo estaba un poco apartado. En las fotos de la mañana de Navidad, la cámara había capturado las expresiones de alegría de Amanda, mientras que yo a menudo salía parcialmente fuera de cuadro o en transiciones incómodas. Entonces encontré algo que me rompió el corazón. Escondido detrás de los álbumes normales había uno más pequeño que nunca había visto. Dentro había fotos de un viaje de fin de semana a la ciudad de Nueva York, un viaje del que no sabía nada.
Basado en las fechas de las entradas de teatro usadas como marcapáginas, esta excursión secreta había ocurrido durante un fin de semana en el que yo estaba trabajando horas extras en un proyecto crítico. Seguí buscando y encontré evidencia de otras salidas de las que había sido excluido, una carpeta de recibos de un fin de semana de esquí, entradas para conciertos a los que me hubiera encantado asistir y folletos de museos en Chicago con fechas que coincidían con un tiempo en que me habían dicho que todos estaban visitando a mi tía, quien estaba demasiado enferma para recibir compañía extra. La verdad me golpeó con una claridad aplastante. Este viaje a Hawái no era una anomalía. Era parte de un patrón tan arraigado que ya ni siquiera lo veían como algo malo. Con una determinación metódica, comencé una auditoría financiera de mis contribuciones al hogar. Recuperé estados de cuenta bancarios, facturas de tarjetas de crédito y recibos que, afortunadamente, había guardado en mi archivador. En el transcurso de varias horas, creé una hoja de cálculo documentando cada compra importante que había hecho para la casa, cada factura que había pagado, cada reparación que había financiado. El total fue asombroso. Solo en los últimos 3 años, había contribuido con más de $20,000 más allá de mi alquiler acordado, dinero que había subsidiado efectivamente el cómodo estilo de vida de mis padres y la vida gratuita de Amanda. Encontré recibos de muebles que mis padres habían mostrado con orgullo a los parientes como si fueran compras suyas. Descubrí que el préstamo de emergencia que le había dado a mi padre para reparaciones del auto nunca había sido devuelto, a pesar de su cómodo salario en la compañía de seguros donde había trabajado durante 20 años. Esa noche, llamé a mi mejor amigo, Tyler, alguien que había sido testigo de la dinámica de mi familia durante años, pero que siempre había sido discreto en sus observaciones. ¿Qué hicieron qué?, exclamó cuando le conté sobre la situación de Hawái. Boris, eso está fatal. Literalmente les compraste el lavavajillas el año pasado, y no pueden llevarte de vacaciones. Supongo que he estado ciego, admití. Seguía pensando que si hacía más, finalmente me verían. Te ven, dijo Tyler suavemente. Te ven como el confiable del que siempre pueden tomar sin devolver nada. Eso no es amor, es explotación. Sus palabras me golpearon duro. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué quieres hacer?, replicó. Por primera vez, me permití considerar esa pregunta sin el peso de la obligación familiar nublando mi juicio. Al día siguiente, programé una sesión de emergencia con la doctora Marshall, una terapeuta que había visto brevemente durante un periodo estresante en el trabajo. Le conté los eventos recientes y mis descubrimientos. Lo que describes suena como una dinámica familiar clásica en la que un hijo es designado como el responsable, y otro como el que necesita ayuda, explicó. Estos roles se vuelven cómodos para todos, excepto para la persona que lleva todo el peso. Pero son mi familia, protesté débilmente. Sí, y la familia debería ser la gente que más te valora, no la que menos lo hace, respondió ella. La pregunta no es si están relacionados por sangre. La pregunta es si esta relación, tal como está, es saludable para ti. No lo es, admití por primera vez. Entonces, ¿qué límites necesitas establecer para tu propio bienestar? Esa pregunta persistió mientras conducía a casa. Límites. El concepto parecía ajeno cuando se aplicaba a la familia, pero era exactamente lo que necesitaba. Mientras entraba en el camino de la casa que contenía tantas de mis posesiones pero tan poco de mi espíritu, tomé mi decisión. Merecía algo mejor. Merecía ser valorado, ser considerado, ser visto. Si mi familia no podía ofrecer ese respeto básico, necesitaba crear una vida donde pudiera encontrarlo en otro lugar. Esa noche, dormí mejor que en años, con la claridad de propósito que proviene de reconocer finalmente una verdad dolorosa y decidir actuar en consecuencia. A la mañana siguiente, comencé a planificar mi salida con la misma atención cuidadosa a los detalles que aplicaba a mis proyectos de ingeniería. Esto no sería una reacción impulsiva, sino una recuperación reflexiva de mi vida y mi dignidad. Era hora de construir algo nuevo, una vida donde yo fuera más que una ocurrencia tardía. Con 7 días restantes antes del regreso de mi familia, comencé a implementar mi plan con precisión metódica. Primero, necesitaba un inventario completo de todo lo que había comprado para la casa. Me moví habitación por habitación con un bloc de notas, documentando cada artículo junto con su valor aproximado y fecha de compra. La lista era más larga de lo que había imaginado inicialmente,
el televisor y el sistema de sonido de la sala, la mesa del comedor que había restaurado, los muebles del patio, el nuevo calentador de agua, el refrigerador, múltiples pequeños electrodomésticos de cocina e innumerables artículos decorativos que mi madre había admirado en las tiendas y que yo había comprado más tarde para complacerla. Luego vino la búsqueda de apartamento. Quería algo lo suficientemente cerca de mi lugar de trabajo para reducir el tiempo de viaje, pero lo suficientemente lejos de la casa de mis padres para evitar encuentros accidentales. Pasé horas en sitios web de alquiler, creando una hoja de cálculo de opciones con pros y contras para cada ubicación. Al tercer día de mi soledad, había programado visitas a 5 apartamentos prometedores. La segunda propiedad que visité, un apartamento moderno de una habitación con grandes ventanales, un pequeño balcón y un alquiler razonable, se sintió correcta de inmediato. La administradora de la propiedad, una mujer amable llamada Bárbara, pareció impresionada por mi preparación y documentación financiera. La mayoría de las personas de tu edad no tienen sus finanzas tan organizadas, comentó mientras revisaba mi informe de crédito y mis estados de cuenta bancarios. He estado planeando esta mudanza durante más tiempo de lo que creía, respondí, sorprendiéndome a mí mismo con la revelación. Para esa tarde, había firmado un contrato de arrendamiento, con efecto inmediato, con el primer mes de alquiler y el depósito de seguridad pagados de mi cuenta de ahorros. Ahora tenía una nueva dirección, un nuevo punto de partida. Al día siguiente, visité el apartamento con medidas y comencé a pedir muebles esenciales para su entrega, una cama, un sofá, una mesa de comedor, utensilios de cocina, solo lo que necesitaría de inmediato. Podría construir el resto de mi hogar gradualmente, eligiendo cada artículo con propósito en lugar de por necesidad. Me tomé 2 días personales del trabajo para concentrarme en la logística de mi mudanza. Contacté a una empresa de mudanzas local y los programé para el día antes del regreso de mi familia. Luego comencé el cuidadoso proceso de empacar mis pertenencias, comenzando por mi habitación. Mientras clasificaba años de posesiones acumuladas, tomé decisiones reflexivas sobre qué conservar. Algunos artículos guardaban recuerdos dolorosos de tratar de ganar una aprobación que nunca llegó. Esos los doné. Otros representaban logros genuinos o momentos felices independientes de la validación de mi familia. Esos los empaqué con cuidado. La parte más complicada fue determinar la línea de propiedad de los artículos del hogar. Estaba decidido a ser escrupulosamente justo, tomando solo lo que genuinamente había comprado con mi propio dinero. Reuní los recibos donde los tenía y los estados de cuenta bancarios que mostraban las compras donde no los tenía. Creé una hoja de cálculo detallada documentando cada artículo que planeaba llevarme, su fecha de compra, precio y método de pago. Hice copias de todos los recibos y la documentación de respaldo. No planeaba robar nada. Simplemente estaba reclamando lo que era legítimamente mío. Para el 5.º día, mi habitación estaba empacada en cajas etiquetadas, y había comenzado a retirar cuidadosamente mis artículos de los espacios compartidos de la casa. Trabajé sistemáticamente, llenando el garaje con cajas empacadas listas para los de la mudanza. El 6.º día, visité mi nuevo apartamento nuevamente para aceptar las entregas de mis nuevos muebles. Pasé unas horas organizando lo básico y configurando los servicios públicos a mi nombre. El espacio estaba tomando forma, convirtiéndose en mío de una manera que la casa familiar nunca lo había sido. Esa noche, me senté en la mesa del comedor y compuse una carta para mi familia. La escribí y reescribí varias veces, esforzándome por lograr un tono que fuera claro y firme, pero no vengativo. Quería explicar mis acciones sin buscar herirlos como ellos me habían herido a mí. La versión final decía, mamá, papá y Amanda, para cuando lean esto, ya me habré mudado de la casa. Esta decisión no ha sido tomada a la ligera ni de forma emocional, sino después de años de sentirme subvalorado y dado por sentado en esta familia. El viaje a Hawái fue simplemente la confirmación final de lo que he sentido durante años, que no soy considerado un miembro igualitario de esta familia. Aunque entiendo que los padres a veces tienen favoritos, la disparidad en cómo me han tratado a mí y a Amanda ha ido más allá de la preferencia, convirtiéndose en algo dañino. He tomado solo lo que me pertenece, artículos que compré con mi propio dinero. He dejado documentación detallada de estas compras en el escritorio de la computadora. Notarán que faltan muchas cosas porque, como quizás se sorprendan al saber, he estado apoyando financieramente este hogar mucho más allá de mi contribución acordada durante años.
No comparto esto para solicitar un reembolso ni para hacerlos sentir culpables, sino simplemente para explicar por qué tantos artículos habrán desaparecido. Esto no es un robo. Soy yo, finalmente reconociendo mi propio valor. He cambiado mi número de teléfono y mi dirección de correo electrónico. Necesito espacio y tiempo para construir una vida donde sea valorado. Por favor, respeten este límite. Les deseo lo mejor, Boris. Imprimí la carta y la coloqué en un sobre el mostrador de la cocina, donde sería inmediatamente visible a su regreso. Esa noche, cambié mi número de teléfono, creé una nueva dirección de correo electrónico y configuré el reenvío de correo a mi nuevo apartamento. Informé a mi lugar de trabajo de mi nueva información de contacto, pidiéndoles que la mantuvieran confidencial por razones personales. El séptimo día, la mañana antes de su regreso, la empresa de mudanzas llegó puntualmente a las 8 de la mañana. 3 eficientes trabajadores operaron bajo mi supervisión, cargando cuidadosamente mis posesiones en cajas y los muebles que había documentado como míos. A primera hora de la tarde, la casa se veía extrañamente hueca, la sala de estar sin su televisor y centro de entretenimiento, el comedor con un espacio vacío donde había estado la mesa, la cocina sin el refrigerador y varios electrodomésticos. Hice un último recorrido, asegurándome de no haber dejado nada que quisiera y de no haber tomado nada que no fuera legítimamente mío. Limpié mi habitación a fondo, quitando la ropa de cama y aspirando la alfombra. Antes de irme, me detuve en la entrada y miré la casa que había sido mi hogar, pero nunca realmente mi lugar. No sentí tristeza, solo una extraña ligereza, como si estuviera dejando una pesada carga que había llevado durante demasiado tiempo. Cerré la puerta con llave, dejé mi llave en el gancho del garaje y me fui para comenzar mi nueva vida. Pasé esa noche en el apartamento de Tyler, con mi teléfono apagado, tratando de distraerme con pizza y videojuegos mientras anticipaba la tormenta que estallaría cuando mi familia regresara a casa la tarde siguiente. ¿Estás bien?, preguntó Tyler durante una pausa en el juego. Pareces estar a 1.000.000 de millas de distancia. Solo me pregunto cómo reaccionarán, admití. Parte de mí quiere ser una mosca en la pared. Basado en lo que me has contado sobre ellos, supongo que habrá drama, dijo Tyler. ¿Estás preparado para eso? Tan preparado como puedo estarlo, respondí. He documentado todo. Solo he tomado lo que es mío. No pueden discutir con los hechos. Pero, por supuesto, la dinámica familiar rara vez opera solo con hechos. Al día siguiente, me mantuve ocupado instalándome en mi nuevo apartamento, organizando muebles y desempacando artículos esenciales. Alrededor de las 4 de la tarde, sabiendo que su vuelo estaba programado para aterrizar a las 3 de la tarde, finalmente encendí mi teléfono de nuevo, no mi antiguo número, sino un teléfono prepago temporal que había comprado solo para monitorear la situación a través de amigos en común. No tuve que esperar mucho. A las 4:30 de la tarde, apareció un mensaje de mi prima Rachel: ¿qué pasó en tu casa? Tu mamá acaba de llamar a mi mamá histérica, diciendo que has robado todo y desaparecido. No respondí, pero confirmó que habían llegado a casa y descubierto mi ausencia. A las 5 de la tarde, Tyler llamó. Tu papá acaba de llamarme 3 veces seguidas. No contesté, pero dejó un mensaje de voz exigiendo saber dónde estás. Suena furioso. ¿Mencionó la carta?, pregunté. No, solo que has robado la mitad de la casa y que, más te vale tener una muy buena explicación. Para la noche, había recibido mensajes de 5 parientes y amigos diferentes, cada uno reportando un contacto similar de mis padres, presas del pánico y la ira. Aparentemente, estaban contactando sistemáticamente a todos los que se les ocurría que pudieran saber mi paradero. A partir de estos informes, reconstruí su reacción. Según mi tía, cuando entraron por primera vez a la casa, pensaron que les habían robado y casi llamaron a la policía antes de encontrar mi carta. Mi padre, al parecer, tuvo un ataque de gritos en la entrada que atrajo la atención de varios vecinos. Mi madre alternaba entre lágrimas y declaraciones furiosas de que le había roto el corazón. Amanda, según se informa, estaba en shock, repitiendo que nunca pensó que haría algo así. A la mañana siguiente, fui a trabajar como de costumbre, habiendo notificado a mi supervisor sobre mi cambio de situación de vivienda y la posibilidad de que miembros de la familia intentaran contactarme allí. Se había informado a seguridad que no proporcionara información sobre mi horario a los visitantes. Fue una precaución que resultó necesaria.
Alrededor de la hora del almuerzo, mi supervisora se acercó a mi escritorio. «Tus padres están abajo», dijo en voz baja. «La seguridad no los dejó subir, como pediste. ¿Quieres hablar con ellos?» Respiré hondo. «Hoy no. Me ocuparé de esto en mis propios términos, no en los suyos». Ella asintió, respetando mi decisión sin pedir detalles. «Parecen bastante molestos». La seguridad dijo que podrían esperar en el estacionamiento. «Gracias por el aviso», dije. Cuando salí del trabajo esa tarde, vi el auto de mi padre de inmediato. Él y mi madre estaban sentados adentro, escaneando las puertas de salida. Consideré salir por otro lado, pero luego decidí que no. Esta confrontación ocurriría eventualmente. Bien podría ser ahora, en territorio neutral. Mientras me acercaba a mi auto, me vieron y corrieron hacia mí. El rostro de mi padre estaba enrojecido por la ira, los ojos de mi madre rojos de tanto llorar. «¿Qué demonios crees que estás haciendo?», exigió mi padre, su voz resonando en el estacionamiento. «No puedes simplemente tomar nuestras cosas y desaparecer». Tomé mis cosas, corregí con calma, artículos que compré con mi propio dinero. «Ese refrigerador estaba en nuestra casa», interrumpió mi madre entre lágrimas. «El televisor, la mesa del comedor. Eso pertenece a la familia». «Tengo recibos de cada uno de los artículos», respondí, manteniendo la compostura. «Yo pagué por ellos. Son míos». «Somos tu familia», gritó mi padre. «Uno no se pone a contarle los centavos a la familia». La ironía de su declaración era casi para reírse. «¿Cómo ustedes no me contaron los centavos para dejarme fuera de unas vacaciones familiares?», pregunté en voz baja. Eso provocó un momento de silencio incómodo. «Eso fue diferente», dijo finalmente mi madre. Explicamos la situación. No podíamos pagar 3 boletos. Sin embargo, si pudieron pagar el alquiler de un convertible, señalé. Y por lo que vi en el Instagram de Amanda, también unas cuantas comidas en restaurantes caros y viajes de compras. El rostro de mi padre se ensombreció. «Estás siendo mezquino e infantil. Esto es por unas vacaciones. Desmantelaste nuestro hogar». «No, esto no es por unas vacaciones», aclaré. Las vacaciones fueron solo el ejemplo final de cuál es mi lugar en esta familia. Se trata de años de ser tratado como menos importante, menos valioso, menos digno de consideración que Amanda. «Eso es ridículo», protestó mi madre. «Los amamos a ambos por igual». «El amor no son solo palabras, mamá. Son acciones. Y sus acciones han demostrado consistentemente que Amanda es lo primero, cada vez». Continuamos esta discusión circular durante varios minutos hasta que finalmente levanté la mano. «He dicho lo que necesitaba decir. Solo he tomado lo que me pertenece. He dejado la documentación que prueba mi propiedad. No voy a volver». «No puedes simplemente cortarnos de tu vida», insistió mi padre, su ira dando paso a algo que parecía casi miedo. «Somos tus padres». «No los estoy cortando de mi vida», expliqué. «Estoy estableciendo límites. Cuando estén listos para reconocer cómo me han tratado y hacer cambios genuinos, podremos hablar de construir una nueva relación». Me subí a mi auto, ignorando sus continuas protestas, y me alejé, viéndolos encogerse en mi espejo retrovisor. 3 días después, Amanda apareció en mi lugar de trabajo. A diferencia de nuestros padres, ella adoptó un enfoque diferente, esperando en silencio junto a mi auto sin la confrontación dramática que nuestros padres habían intentado. «Bonito apartamento», dijo cuando me acerqué, sorprendiéndome. «Pregunté por ahí hasta que alguien me dijo la zona a la que te mudaste. Conduje por los alrededores hasta que vi tu auto esta mañana». «Eso es un poco de acosadora», comenté, abriendo la puerta de mi auto. «¿Tiempos desesperados?», se encogió de hombros. «¿Podemos hablar, por favor?» «No aquí, sino en algún lugar neutral». En contra de mi buen juicio, acepté encontrarme con ella en una cafetería a unas pocas cuadras de distancia. Cuando nos acomodamos con nuestras bebidas, me miró con una expresión que no pude descifrar del todo. «Están muy molestos», comenzó. «Me imagino que lo están», respondí. «Su personal de mantenimiento, cajero automático y saco de boxeo emocional se ha ido». Ella hizo una mueca.
¿De verdad lo ves así? ¿De qué otra manera debería verlo, Amanda? Me dejaron atrás por unas vacaciones en las que claramente podían permitirse incluirme. Eso fue solo el último de una vida de momentos en los que yo era el que sobraba. No me di cuenta, dijo en voz baja. Quiero decir, sabía que eran más duros contigo, que esperaban más de ti, pero no vi cómo todo se sumaba. Porque te estabas beneficiando de ello, señalé. No lo negó, lo que me sorprendió. Quieren que les devuelvas sus cosas, dijo en cambio. Papá está hablando de emprender acciones legales. Me reí sin humor. Que lo intente. Tengo recibos de todo lo que me llevé. Yo lo pagué todo, no ellos. La casa se ve vacía, admitió. No me di cuenta de cuántas cosas eran realmente tuyas. Ellos tampoco, aparentemente. Simplemente asumieron que todo en su casa les pertenecía, sin importar quién lo pagó. Amanda jugueteó con su taza de café. Están diciendo que les robaste por celos del viaje a Hawái. Pueden decir lo que sea que los haga sentir mejor, respondí. La verdad está en la documentación que dejé. Siquiera la miraron. Papá la tiró a la basura, admitió. Pero la saqué más tarde y la revisé. Es mucho dinero el que has gastado en la casa. Sí, lo fue. Nos quedamos en silencio por un momento antes de que ella preguntara, ¿de verdad no vas a volver? No a esa situación, no. Merezco algo mejor que ser tratado como una idea de último momento en mi propia familia. ¿Y qué hay de mí?, preguntó con voz queda. Sé que he sido privilegiada, pero sigues siendo mi hermano. Consideré su pregunta cuidadosamente. Eso depende de ti, Amanda. Estoy construyendo una vida en la que se me respeta y valora. Si quieres ser parte de esa vida, tendrás que reconocer la dinámica que existía y no perpetuarla. Ella asintió lentamente. Me gustaría intentarlo. Mientras nos separábamos, me abrazó con vacilación. Por si sirve de algo, te extrañé en Hawái. No fue lo mismo sin ti. Fue el primer reconocimiento genuino de un miembro de la familia de que mi ausencia importaba. No era mucho, pero era algo. Cuando regresé a mi apartamento esa noche, tenía 3 mensajes de voz de mi madre en mi teléfono del trabajo, cada uno más desesperado que el anterior, culminando en amenazas sobre reliquias familiares que supuestamente me había llevado, no lo había hecho, y advertencias sobre destruir a la familia. No respondí. La familia, tal como había existido, ya estaba rota, lo había estado mucho antes de que yo me retirara de la ecuación. Lo que podría crecer en su lugar, quedaba por ver. En las semanas que siguieron, me instalé en una rutina en mi nuevo apartamento. Cada día, el espacio se sentía más como un hogar, no solo por los objetos físicos que había traído o comprado recientemente, sino porque era verdaderamente mío. Tomaba decisiones basándome únicamente en mis preferencias, desde el color de la cortina de la ducha hasta la disposición de los muebles. Por primera vez, no estaba considerando cómo mis elecciones serían juzgadas por mis padres o comparadas con los gustos de Amanda. Me uní a un gimnasio de escalada local, algo que había querido probar durante años pero que nunca había priorizado. Empecé a cocinar para mí, experimentando con recetas en lugar de conformarme con las preferencias de mi familia. Incluso adopté un gato del refugio local, un tranquilo y digno gato atigrado gris al que llamé Arquímedes, que parecía tan agradecido de nuestro hogar pacífico como yo. En el trabajo, sentí una nueva confianza que fue notada por mis colegas y supervisores. Libre del constante desgaste emocional de mi situación familiar, encontré energía para soluciones creativas y oportunidades de liderazgo que antes habría evitado. Mis padres continuaron sus intentos de contactarme a través de canales cada vez más creativos. Cuando bloqueé sus números, llamaron desde otros nuevos. Cuando filtré sus correos electrónicos, crearon nuevas cuentas. Enviaron cartas a mi lugar de trabajo, hicieron que amigos se encontraran accidentalmente conmigo, y una vez incluso me enviaron una pizza a mi apartamento con una nota rogándome que los llamara. Mantuve mis límites firmemente pero sin malicia. Devolví las cartas sin abrir. Saludé cortés pero brevemente a sus amigos antes de disculparme. Disfruté de la pizza pero ignoré la nota. Unas 6 semanas después de mi mudanza, recibí una visita inesperada en mi apartamento. El hermano de mi padre, el tío James, que siempre había sido amable conmigo pero vivía al otro lado del país, estaba en mi puerta.
Tu madre me llamó llorando, explicó después de que lo invité a pasar. Dijo que habías robado todo y desaparecido. Supuse que tenía que haber más en la historia. Mientras tomábamos un café, le expliqué la situación, los años de favoritismo, la explotación financiera y las vacaciones en Hawái que finalmente me habían abierto los ojos. El tío James escuchó sin interrupción, asintiendo ocasionalmente con una expresión sombría. Cuando terminé, suspiró profundamente. Ojalá pudiera decir que estoy sorprendido, dijo. Robert siempre tuvo un punto ciego cuando se trataba de tu hermana, incluso cuando eran niños. Le he mencionado el desequilibrio un par de veces a lo largo de los años, pero él lo descartó. ¿Lo notaste?, pregunté, sorprendido. Era difícil no notarlo, especialmente como alguien de fuera que solo los veía unas pocas veces al año. El contraste era bastante marcado. Hizo una pausa. Por si sirve de algo, creo que hiciste lo correcto. A veces la gente no reconoce los patrones tóxicos hasta que hay consecuencias. Su validación significó más de lo que esperaba. Aquí había un miembro de la familia que había visto la situación claramente y entendía mi respuesta a ella. 2 días después, mis padres intensificaron sus esfuerzos. Estaba saliendo del trabajo cuando los vi esperando de nuevo en el estacionamiento. Esta vez, su comportamiento era diferente, menos enojado, más desesperado. Por favor, solo 5 minutos, suplicó mi madre mientras me acercaba a mi auto. A regañadientes, acepté. 5 minutos, aquí en el estacionamiento. Queremos que vuelvas a casa, comenzó de inmediato. Cualesquiera que sean los problemas que creas que tenemos, podemos resolverlos como familia. No creo que tengamos problemas, mamá. Tenemos problemas, y son serios, y no se resolverán si yo vuelvo a un entorno donde soy constantemente devaluado. Mi padre dio un paso adelante. Mira, lo hemos discutido y nos damos cuenta de que quizás hayamos mostrado algo de favoritismo hacia Amanda a lo largo de los años. Fue el primer reconocimiento, aunque leve, que habían hecho. Pero llevarte todas tus cosas y desaparecer sin avisar fue una reacción exagerada, continuó, socavando su momentánea perspicacia. Heriste profundamente a tu madre. Nos avergonzaste frente a los vecinos. La casa parece saqueada. Tomé lo que me pertenecía, repetí por lo que pareció la 100ª vez. Y dejé una explicación detallada. Esas cosas eran parte de nuestro hogar, insistió mi madre. Un hogar que ayudé a construir y mantener mientras era tratado como un extraño, repliqué. No voy a tener esta discusión circular de nuevo. No han escuchado nada de lo que he dicho. Te escuchamos, insistió mi padre. Te sentiste excluido del viaje a Hawái. Lo entendemos. Planearemos otras vacaciones y te incluiremos la próxima vez. Su completa incomprensión de la profundidad del problema era casi impresionante. No se trataba de unas solas vacaciones. Se trataba de una vida de mensajes sutiles y no tan sutiles de que yo era menos importante, menos amado. Esto no es sobre Hawái, dije con firmeza. Se trata de 28 años de favoritismo constante y de darme por sentado. Una promesa de vacaciones no arregla eso. Entonces, ¿qué quieres?, exigió mi padre, la frustración evidente en su voz. ¿Dinero? ¿Es esto algún tipo de extorsión? No quiero su dinero, respondí, manteniendo la voz serena. Quiero el reconocimiento del patrón. Quiero un cambio genuino. ¿Quiero respeto? Te respetamos, protestó débilmente mi madre. Sus acciones dicen lo contrario. Nuestra conversación continuó en esta línea hasta que finalmente miré mi reloj. Sus 5 minutos han terminado. No tengo nada más que decir hasta que estén listos para escuchar de verdad. Mientras me alejaba, sentí una extraña mezcla de emociones, tristeza por la relación que podríamos haber tenido, pero también orgullo por mi capacidad para mantener los límites a pesar de su presión. La semana siguiente, recibí un correo electrónico de Amanda pidiéndome que nos volviéramos a ver. Esta vez, nos encontramos en un parque cerca de mi nuevo apartamento, caminando por un sendero arbolado mientras hablábamos. Todavía están molestos, comenzó, pero de una manera diferente ahora. Menos enojados, más confundidos, creo. ¿Confundidos sobre qué? Sobre por qué esto es tan importante para ti.
Siguen diciendo que no entienden por qué estás exagerando todo. Negué con la cabeza. Ese es exactamente el problema. Ni siquiera pueden verlo. He estado pensando en lo que dijiste, continuó Amanda, sorprendiéndome, sobre cómo nos trataban de manera diferente. Y tienes razón. Nunca tuve que ganarme nada. Todo me fue dado mientras tú tenías que trabajar por cada gramo de reconocimiento. Su admisión fue inesperada. Esa no pudo haber sido una realización fácil. No lo fue, estuvo de acuerdo. He estado recordando nuestra infancia, nuestra adolescencia, todo. Y verlo a través de tus ojos. Es incómodo. Me beneficié del desequilibrio sin cuestionarlo nunca. La mayoría de la gente no cuestionaría una situación que funciona a su favor, señalé. Eso no lo hace correcto, respondió. He estado tratando de hablar con mamá y papá sobre ello, pero se ponen a la defensiva de inmediato. Todavía están obsesionados con las cosas que te llevaste. Porque es más fácil estar enojado por los electrodomésticos que faltan que examinar su comportamiento durante décadas, sugerí. Amanda asintió lentamente. Les dije que necesitan escucharte de verdad, no solo esperar su turno para hablar. No estoy segura de que les haya calado, sin embargo. Mientras regresábamos a nuestros autos, Amanda dudó. Extraño a mi hermano, dijo simplemente. Y lamento no haber visto lo que estaba pasando todos estos años. Fue lo más genuino que me había dicho. Te lo agradezco, respondí. Quizás podamos construir algo nuevo, algo más saludable. La siguiente confrontación vino de un lugar inesperado. Una noche, recibí una llamada de un número que no reconocí. En contra de mi buen juicio, respondí. Boris, soy Bárbara de al lado, la vecina de tus padres. La mujer mayor que había vivido al lado de la casa de nuestra familia durante 15 años sonaba preocupada. Tus padres le están diciendo a todo el mundo que les robaste y abandonaste a la familia. Quería escuchar tu versión. Le expliqué la situación brevemente, enfatizando que solo había tomado lo que había comprado personalmente. Pensé que podría ser algo así, dijo. Tu padre siempre se apresuraba a presumir de cosas nuevas, pero nunca parecía mencionar que venían de ti. Recuerdo cuando instalaste ese hermoso juego de patio el verano pasado. Se jactaba de ello en nuestra barbacoa del vecindario como si él mismo lo hubiera elegido. Eso me suena familiar, asentí. Bueno, por si sirve de algo, no todo el mundo cree su versión de los hechos, dijo con firmeza. Varios de nosotros notamos a lo largo de los años cómo te trataban a ti en comparación con tu hermana. No estaba bien. Fue extrañamente validador saber que incluso extraños relativos habían observado la disparidad que mis propios padres se negaban a reconocer. Unos 2 meses después de mi partida, ocurrió la confrontación final. Mis padres aparecieron en mi apartamento sin previo aviso. Amanda debió haberles dado mi dirección, aunque no pude enfadarme con ella por eso. Cuando abrí la puerta a su inesperado llamado, se abrieron paso adentro antes de que pudiera objetar. Así que aquí es donde te has estado escondiendo, dijo mi padre, mirando a su alrededor críticamente. Con todos nuestros muebles. Mis muebles, corregí, como lo demostraban claramente los recibos que dejé. Queremos resolver esta situación, dijo mi madre, sentándose en mi sofá sin ser invitada. Esto ha durado demasiado. Estoy de acuerdo, respondí con calma. Han venido a disculparse por los años de favoritismo y a asumir la responsabilidad de la dinámica familiar tóxica que crearon. Mi franqueza los tomó por sorpresa. Intercambiaron miradas. Puede que hayamos cometido algunos errores, admitió mi padre a regañadientes. Todos los padres los cometen. Pero esta reacción extrema no está justificada. ¿No lo está?, pregunté. Porque me tomó literalmente retirarme a mí todo lo que he contribuido a sus vidas para que ustedes siquiera reconozcan que podría haber un problema. Eso me parece un problema bastante arraigado. Estás tergiversando las cosas, protestó mi madre. Siempre te hemos amado. El amor no es suficiente, mamá. El respeto, la justicia, la consideración. Eso también importa. La paciencia de mi padre finalmente se agotó. Basta de esta charla de terapia. Queremos nuestras cosas de vuelta. El refrigerador, el televisor, los muebles.
Pertenecen a nuestra casa. Caminé hacia mi escritorio, saqué una carpeta y se la entregué. Aquí hay copias de cada recibo, estado de cuenta bancario y factura de tarjeta de crédito que demuestran que compré esos artículos con mi propio dinero. Nunca fueron suyos para empezar. Él hojeó la documentación, su rostro enrojeciendo cada vez más. Mi madre miró por encima de su hombro, su expresión cambiando de indignación a confusión al ver la evidencia. Pero pensábamos, comenzó. Pensaron mal, dije simplemente. Asumieron que todo en la casa era suyo porque nunca reconocieron ni valoraron mis contribuciones, al igual que nunca me reconocieron ni valoraron a mí. Mi padre cerró la carpeta de golpe. Esto no ha terminado, amenazó débilmente. En realidad, sí ha terminado, respondí. No tienen ningún derecho legal sobre nada de lo que me llevé. Si quieren seguir con esto, podemos involucrar a abogados, pero les aseguro que no les gustará el resultado. Se fueron poco después, derrotados por hechos que no podían disputar y una verdad que todavía no estaban dispuestos a enfrentar por completo. Mientras cerraba la puerta detrás de ellos, no sentí triunfo, solo una triste certeza de que quizás nunca entenderían realmente lo que se había perdido, no refrigeradores ni televisores, sino la relación con su hijo que podría haberse construido sobre el respeto mutuo en lugar de la explotación. Pasaron 6 meses, y el verano se convirtió en otoño, luego en invierno. En ese tiempo, mi nueva vida tomó forma de maneras que no había anticipado. Mi apartamento se convirtió en un verdadero hogar, lleno no solo de las posesiones materiales que había reclamado, sino también de nuevos artículos elegidos específicamente para este nuevo capítulo. Cada compra, desde arte para las paredes hasta libros para las estanterías, representaba una elección hecha únicamente para mi satisfacción, en lugar de para ganar aprobación o satisfacer las necesidades de otra persona. El crecimiento profesional siguió a mi evolución personal. En el trabajo, acepté un ascenso a líder de proyecto, un puesto que anteriormente podría haber rechazado por temor a que me quitara demasiado tiempo de mis obligaciones familiares. Mis colegas notaron el cambio en mí, una nueva confianza, una disposición a hablar, una comodidad en mi propia piel que antes faltaba. Lo que más me sorprendió fue cómo se expandió mi círculo social una vez que estuve libre del constante desgaste emocional de mi situación familiar. Me uní a un club de lectura, comencé a asistir a eventos comunitarios y me reconecté con viejos amigos que se habían alejado gradualmente durante los años en que estaba demasiado consumido por el drama familiar como para nutrir esas relaciones. Entre esas nuevas conexiones estaba Jessica, una arquitecta paisajista que conocí en un evento de voluntariado para el parque local. Nuestra relación se desarrolló lenta y reflexivamente, construida sobre el respeto mutuo y la comunicación clara, cualidades que ahora reconocía como esenciales en lugar de opcionales. Eres diferente a la mayoría de los chicos con los que he salido, me dijo una noche mientras cocinábamos juntos en mi apartamento. Eres tan intencional en todo. La forma en que escuchas, la forma en que expresas lo que necesitas. Es refrescante. Aprendí por las malas lo que sucede cuando las relaciones carecen de límites claros y comunicación honesta, expliqué, compartiendo parte de la historia de mi familia. La pérdida de ellos es mi ganancia, dijo, simplemente apretando mi mano. Mi relación con mi familia inmediata evolucionó de maneras impredecibles durante esos meses. Mis padres pasaron por varios enfoques, ira, culpa, negociación, finalmente, una aceptación forzada de que nuestra relación había cambiado fundamentalmente. El contacto fue mínimo pero no se cortó por completo. Ocasionalmente, mi madre enviaba un mensaje de texto sobre un evento familiar o una reunión festiva. Respondía cortésmente pero mantenía mis límites, rechazando invitaciones que sentía como intentos de arrastrarme de nuevo a los viejos patrones en lugar de construir algo nuevo. Lo que me sorprendió fue el contacto de la familia extendida. El tío James se mantuvo en contacto regular, llamando cada pocas semanas para saber cómo estaba. Mi abuela, que siempre me había apoyado en silencio pero había sido deferente con mis padres, comenzó a enviarme cartas escritas a mano que reconocían la dinámica familiar a su manera sutil. Tu abuelo era como tu padre, escribió en una carta. Siempre teniendo favoritos con tus tías. Ojalá hubiera sido más valiente al abordarlo entonces. Estoy orgullosa de ti por defenderte de una manera que yo nunca lo hice. Mi prima Rachel, que siempre había sido más cercana a Amanda, se puso en contacto a través de las redes sociales. Nunca me di cuenta de cómo te trataban, escribió. Pero mirando hacia atrás, era tan obvio.
Lamento no haberlo visto antes. Estas conexiones se sintieron sanadoras de una manera que no había anticipado, el reconocimiento de miembros de la familia que reconocían la verdad de mi experiencia incluso cuando mis padres no podían. El cambio más significativo se produjo en mi relación con Amanda. Unos 4 meses después de mi partida, me llamó con noticias inesperadas. Me mudé, dijo, con una mezcla de orgullo e incertidumbre en su voz. Tengo mi propio apartamento. Estoy pagando mi propio alquiler. Ese es un gran paso, respondí, genuinamente feliz por ella. ¿Qué lo motivó? Tú, en parte, admitió. Verte construir tu propia vida me hizo darme cuenta de que estaba atrapada en este extraño papel de niña a los 26 años. Pero también, las cosas se pusieron raras después de que te fuiste. Mamá y papá comenzaron a poner todo su enfoque en mí, y fue sofocante. Finalmente entendí una pequeña fracción de lo que estabas hablando. Comenzamos a reunirnos regularmente para tomar un café o cenar, construyendo una relación de hermanos que, por primera vez, existía independientemente de la influencia de nuestros padres. No siempre fue fácil. Amanda tenía años de comportamiento condicionado que desaprender, pero era auténtico de una manera que nuestras interacciones anteriores nunca lo habían sido. Hablan de ti todo el tiempo, me dijo durante una de nuestras cenas. La casa se siente vacía sin todas las cosas que compraste. Mamá sigue diciendo que el nuevo refrigerador que tuvieron que comprar no funciona tan bien como el anterior. ¿Alguna vez reconocen por qué me fui?, pregunté. Ella negó con la cabeza. En realidad no. Lo enmarcan como si fueras demasiado sensible o estuvieras pasando por algún tipo de fase. Pero creo que en el fondo, lo saben. Simplemente no pueden admitirlo ante sí mismos. El desarrollo más dramático se produjo alrededor de los 6 meses de mi partida. Mi madre llamó un domingo por la tarde, su voz inusualmente vacilante. Nos gustaría hablar, dijo. Tu padre y yo. Sin agenda, sin demandas, solo hablar. Acepté reunirme con ellos en un lugar neutral, una tranquila cafetería a medio camino entre nuestras casas. Cuando llegué, ya estaban sentados, luciendo más pequeños, de alguna manera menos seguros de lo que recordaba. Gracias por venir, comenzó mi padre rígidamente. Te lo agradecemos. ¿De qué querían hablar?, pregunté directamente. Mi madre respiró hondo. Hemos estado pensando mucho y hablando con un consejero. Eso me sorprendió. Mis padres siempre habían descartado la terapia como algo para gente débil. Amanda lo sugirió, explicó mi padre, leyendo correctamente mi expresión. Dijo que necesitábamos una perspectiva externa. La cosa es, continuó mi madre, que no nos dimos cuenta. No vimos cómo nuestro comportamiento te afectaba. No era un reconocimiento completo, pero era más de lo que habían ofrecido nunca. No estamos diciendo que hicimos todo mal, agregó mi padre rápidamente. Pero reconocemos que hubo un desequilibrio en cómo los tratamos a ti y a tu hermana. Y te extrañamos, dijo mi madre simplemente. La casa no es la misma sin ti en ella. O sin todas las cosas que compré, no pude evitar preguntar. Mi padre se sonrojó. Eso no es justo. Sí, extrañamos las comodidades, pero extrañamos más a nuestro hijo. Hablamos durante casi 2 horas, cubriendo un terreno que nunca antes habíamos explorado. Escucharon más de lo que nunca habían escuchado, aunque los viejos patrones defensivos surgían periódicamente. No comprendieron del todo la profundidad del daño causado, pero lo estaban intentando. Torpemente, imperfectamente, pero genuinamente intentando. Nos gustaría empezar de nuevo, dijo mi madre mientras nos preparábamos para irnos. No fingiendo que no pasó nada, sino construyendo algo nuevo. ¿Estarías abierto a eso? Consideré su pregunta cuidadosamente. Estoy abierto a intentarlo, dije finalmente. Pero con límites y expectativas claras. No volveré a la antigua dinámica. Eso es justo, concedió mi padre. Mientras conducía a casa, reflexioné sobre el extraño viaje de los últimos 6 meses. Había dejado mi hogar sintiéndome enojado y subvalorado, decidido a crear distancia entre mí y la fuente de mi dolor. Lo que no había anticipado era cómo esa distancia crearía un espacio para la sanación, no solo para mí, sino potencialmente para todos nosotros.
No tenía ilusiones de que una conversación en una cafetería hubiera resuelto décadas de patrones familiares disfuncionales. El verdadero cambio llevaría tiempo, esfuerzo y acción constante de todas las partes. Habría retrocesos, reacciones defensivas y momentos difíciles por delante. Pero por primera vez, enfrentaba esos desafíos desde una posición de fortaleza en lugar de necesidad. Había construido una vida que era satisfactoria en sus propios términos. Había creado límites que protegían mi autoestima. Había descubierto que la familia, ya sea biológica o elegida, debería ser una fuente de apoyo y respeto, no un drenaje para tu espíritu. La lección más valiosa que aprendí a través de esta experiencia fue que a veces, alejarse no es un final, sino un comienzo. A veces, lo más valiente que puedes hacer es negarte a aceptar un trato que te disminuye, incluso cuando ese trato proviene de quienes se supone que más te aman. Y a veces, esa negativa se convierte en el catalizador de un cambio que de otro modo nunca habría ocurrido. No sé qué depara el futuro para mi relación con mis padres. Quizás construyamos algo más saludable que lo que había antes. Quizás mantengamos una conexión distante pero cordial. Quizás eventualmente vuelvan a los viejos patrones y necesite dar un paso atrás de nuevo. Lo que sí sé es que enfrentaré lo que venga desde un lugar de respeto propio y límites claros. Ahora conozco mi valor y no me conformaré con ser la ocurrencia tardía de nadie otra vez, ni siquiera de mi familia. Si te has quedado conmigo a lo largo de esta historia, quizás has reconocido elementos de tu propia dinámica familiar. Tal vez eres el hijo olvidado, el responsable, el que da más de lo que recibe. Si es así, recuerda que mereces reconocimiento, aprecio e igualdad en tus relaciones. A veces, establecer límites no es egoísta, es necesario para el crecimiento de todos. ¿Y tú? ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión difícil para proteger tu autoestima? Deja un comentario abajo compartiendo tu experiencia. Si esta historia resonó contigo, por favor, dale al botón de me gusta, suscríbete para escuchar más historias de la vida real y comparte este vídeo con alguien que necesite escuchar que está bien defenderse, incluso frente a la familia. Gracias por escuchar, y recuerda, tu valor no está determinado por cómo te tratan los demás, sino por cómo eliges tratarte a ti mismo.